bienvenida a una edición más de Es la Entrevista. Nos da mucho gusto que nos acompañes porque además hoy vamos a tocar un tema bien importante que tiene que ver con el bienestar, con el estar saludable. ¿Qué significa? Pero además, ¿cuáles son todos esos aspectos que de pronto parecemos que no están vinculados, pero que dentro de nuestro cuerpo están perfectamente engranados para que todo funcione bien o peor aún, cuando hay una falla, para que todo se desequilibre y vengan los problemas de salud? Cosas que de pronto parecemos que no tienen que ver, sí tienen que ver y justo es lo que vamos a estar compartiendo contigo en esta ocasión. Y está con nosotros la doctora Nayeli Rector Rubio. Ella es médico estomatólogo, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, especialista en periodoncia por la UAT, docente en la especialidad de periodoncia en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro activo de la Asociación Mexicana de Periodontología y el Colegio de Periodoncistas, consulta privada exclusiva en esta materia, en implantología, con enfoque en la promoción y creación de los estilos de vida saludable para resultados exitosos en sus tratamientos y que no se quede en un asunto de dientes, sino de todo lo que tiene, y de encías, sino de todo lo que tiene que ver con el estado de salud. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Un gusto enorme, enorme estar aquí contigo. Oye, tenemos frases bien acuñadas de que no tenemos un mayor tesoro que no sea nuestra salud, que la salud es lo más importante, pero realmente, ¿cómo definir el estado de salud de una persona? ¿Qué es la salud? Claro, fíjate que el término de salud ha cambiado en los últimos años, ¿no? Conforme se hacen los consensos, conforme se hace más investigación, se ha modificado, ha mejorado en realidad. Y actualmente la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de bienestar completo. No solamente como la ausencia de enfermedad, que antes se pensaba eso, ¿no? Es como, si estás sano, es porque no estás enfermo. Entonces, estás en estado de salud. Pero actualmente la Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de bienestar tanto físico, tanto mental, tanto social, ¿no? Bueno, abarca un montón de cosas en realidad y que eso es lo que considera, eso es lo que nosotros podríamos considerar que si estamos en estado de salud es porque todo esto está en equilibrio o todo esto de alguna manera está en homeostasia, le llamamos nosotros, ¿no? O sea, está en equilibrio. Bueno, es todo un reto, ¿no? Tener entonces Sí, claro. ese estado de salud. Y más porque hay factores adicionales que ya nos vuelven mucho más propensos a enfrentar padecimientos, desequilibrios y cuestiones de este tipo, ¿no? Hemos platicado mucho en este espacio, por ejemplo, del caso de las mujeres y hoy por eso te hemos traído también para tocar de manera particular este aspecto. A ver, las mujeres llevamos, digamos, ya de entrada una desventaja que tiene que ver con los cambios hormonales que estamos viviendo a lo largo de nuestra vida y que luego parece muy sencillo identificar en ciertas etapas como la adolescencia o como la menopausia, pero que no es solo en esos dos momentos, sino que a lo largo de toda la vida hay un montón de cambios hormonales que generan estos desequilibrios. ¿Cómo está ligada? A ver, explícanos esta parte, porque cuando pensamos en cuestiones hormonales, creo que lo menos que pensamos es en la salud bucal. O sea, lo relacionamos con muchas cosas, salud mental, otro tipo de cuestiones, pero no con la boca. A ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Fíjate que nosotros, en particular en periodoncia, que es mi especialidad, consideramos que la boca es un sitio de manifestación visible y clara, ¿sabes? De muchos cambios hormonales. Porque, bueno, claro, evidentemente se puede demostrar de otras maneras, ¿no? Cambios de humor, hay mucha sintomatología, pero la boca creo que es un sitio en donde tenemos claramente y visiblemente, ¿sabes? Muchas de las manifestaciones que suceden durante lo largo de la vida de las mujeres, ¿no? Que vamos, y que son etapas fisiológicas, o sea, es normal, son cambios normales, ¿no? Sin embargo, a veces dentro de estos mismos cambios no se sabe muy bien si esto puede ser patológico, o sea, si es algo que es malo o algo que es parte de la sintomatología normal o parte de los cambios normales que pueden estar sucediendo durante lo largo de nuestra vida como mujeres. Creo que es importante que tengamos muy claro cuáles son las cosas que consideramos normales, ¿verdad? Que es parte de, que hay que lidiar con ellas y que definitivamente pueden mejorar muchísimas condiciones si la condición de la boca mejora. Y cuáles no, cuáles son las patológicas, cuáles son, o sea, hasta dónde sí tenemos que decir, oye, no, esto no es normal, hay que consultar, hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Para manejarlo. ¿Cuáles son las etapas de la vida de la mujer en donde estos cambios hormonales se ven reflejados
reflejados en cuestiones bucales? Mira, pues comienza en realidad, podríamos decirlo, desde la mujer en el embarazo. Después, bueno, cuando nace una pequeña, obviamente va creciendo. Cuando llega la etapa de la pubertad, es una etapa importante de cambios hormonales. Después, bueno, obviamente sigue creciendo, puede de nuevo estar en embarazo. Son etapas en realidad que las consideramos en odontología o en periodoncia, las consideramos como etapas que están muy bien definidas, que lo que sucede está muy bien definido, no significa que a todas las mujeres les puede suceder lo mismo, a veces más, a veces un poco menos. Sin embargo, bueno, son cambios que van pasando. Después, pues nos llega la menopausia, ¿verdad? le tememos, pero bueno, cuando se tienen las consideraciones no hay por qué temer en realidad. Claro. Y después, bueno, viene parte del envejecimiento natural y de bueno, lo que va sucediendo como parte de la degeneración, digamos, un poco natural, pero que definitivamente puede mejorar muchísimo si las condiciones, insisto, están en estado de salud, ¿no? Vámonos justamente por etapas. Hablemos primero del embarazo. Sabemos que hay un montón de riesgos durante el embarazo, pero hay muchos otros que desconocemos. Por ejemplo, los que tienen que ver con la circulación de la sangre, los que tienen que ver con cuestiones incluso cerebrales, de cómo cambia. Y también, por supuesto, a ver, cuéntanos desde tu especialidad, ¿qué otros riesgos tenemos durante el embarazo que estén relacionados con la salud bucal? Mira, durante el embarazo en particular, lo que sucede es que aumenta la producción, obviamente, de estrógenos y de progesterona, que son estas hormonas que tienen todo que ver en el embarazo, ¿no? Tienen que estar presentes, es parte de lo que tiene que estar sucediendo. Sin embargo, estos modifican, estas hormonas en particular, modifican el entorno de la encía, por ejemplo, ¿no? Provocan mucho más inflamación, en el embarazo se está mucho más susceptible a caries, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, pues yo no tenía caries, y me sigo lavando los dientes igual y sigo haciendo lo mismo, pero en particular en el embarazo está sucediendo ese tipo de cosas, ¿no? También, por ejemplo, algo que a veces sucede durante el embarazo, que es la diabetes gestacional, la enfermedad periodontal, que es una enfermedad que es muy, muy frecuente, que tratamos en particular los periodoncistas. Esta enfermedad se le relaciona muchísimo con la diabetes, por ejemplo. Y obviamente esto en términos generales, pero cuando sucede en el embarazo, o en particular en la diabetes gestacional, si esta llegara a presentarse, muchos de los síntomas se exacerban, o sea, se manifiestan de una manera súper importante. ¿Cómo se manifiestan? Pues obviamente hablaba de la enfermedad periodontal, un aumento de la caries, movilidad dental. Hay mujeres que dicen, pero yo estaba bien antes de estar embarazada, ¿ahora qué está sucediendo? Esto lo he escuchado muchísimo, que sienten que se les mueven los dientes, que se les van a caer. Pero a ver, me estás diciendo que esto puede ser un síntoma de algo mucho más grave. Es decir, puede ser que empieces con estos problemas en las encías y resulta que lo que te van a encontrar es que tienes diabetes gestacional. Exacto. Es decir, la boca te sirve como, digamos, un diagnóstico de lo que puede haber es una buena brújula dentro de tu cuerpo. Es una buena brújula, en realidad, como para ver qué está sucediendo, ¿no? O están habiendo deficiencias nutricionales, por ejemplo, ¿no? En la boca es un sitio de manifestación, una encía que está muy enrojecida, que está brillante, que uno dice, a ver, esta encía no está normal, ¿no? Algo está sucediendo. Puede ser manifestación de alguna otra situación, ¿no? Entonces es aquí donde hacemos un trabajo en equipo junto con los ginecólogos, los endocrinólogos, en donde, bueno, obviamente tiene que ser atendida esta parte. Parte de la sintomatología o parte a veces de lo que puede suceder, porque te decía, no siempre está presente, o sea, puede o no estar presente. A veces hay una disminución, por ejemplo, en la saliva, que eso es como, son cambios en realidad que uno no sabe. Mira, yo tengo una niña, ya estaba embarazada alguna vez, y yo decía, ¿será que todo esto que yo sé y que todo esto que estudio y veo en mis pacientes, cuando yo lo experimenté, Erika, dije, es verdad, o sea, hay tanta manifestación, hay tantos cambios, que algunos, te digo, los consideramos normal, que hay que hacer si la encía está un poco inflamada, bueno, hay que cepillar un poco mejor, hay que ir a consulta para preparar, ¿no? O sea, hay que limpiar muy bien. Ahora, háblame justamente de eso. A ver, porque una cosa es que estemos más vulnerables, tú lo decías, a las caries, a la hinchazón de las encías, a que algo se esté ahí manifestando. ¿Y qué pasa si no lo atendemos? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Porque creo que lo de menos es la pérdida de una
pieza dental, pero el asunto mayor es lo que puede ingresar a través de esas encías, lo que puede ingresar a través de esa caries. ¿Cuáles son los riesgos y particularmente para una mujer pensando en esa etapa del embarazo? Exactamente. En realidad, pues sí, uno puede decir, bueno, pues fuera de lo local, ¿no? O sea, fuera de que la caries, bueno, esta se atiende, la encía, bueno, esta se limpia, ¿no? Fuera de lo local. En realidad, una enfermedad periodontal, por ejemplo, avanzada, o sea, que no se atiende, que si nosotros estamos teniendo todas estas manifestaciones de sangrado, de inflamación gingival, todo esto, y no es atendido, en realidad durante el embarazo es un momento de mayor riesgo y, por ejemplo, está demostrado, hay estudios que demuestran que los bebés pueden nacer con bajo peso al nacer, por ejemplo, pueden nacer antes, y eso es por toda la cuestión inflamatoria que sucede como respuesta a estas bacterias que son las que causan la enfermedad periodontal. Y entonces realmente hay un riesgo no solo local, ¿no? O sea, no solo, bueno, ahí el diente, bueno, ya me lo arreglaron y listo, ya está, sino una cuestión... O ya después me lo arreglaré. Exactamente, No. o ya después, exacto, sí, ya que nazca ya hago todo y que la verdad es que uno no tiene mucho tiempo después, es mejor antes. Sí, claro. Pero al final hay un riesgo mucho mayor, o sea, no se queda nada más en la parte local, ¿no? Entonces, puede haber preeclampsia, por ejemplo, o sea, son factores de riesgo, ¿sabes? No significa que va a suceder siempre, y estoy hablando de unas periodontitis avanzadas, sin embargo, son factores de riesgo, o sea, tener enfermedad periodontal, en particular en el embarazo, por ejemplo, es un factor de riesgo para todas estas situaciones, todas estas complicaciones o situaciones que uno no quiere durante el embarazo, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Me llama la atención porque cuando pensamos en un embarazo nunca pensamos en las consultas dentales. Es decir, pensamos en los controles ginecológicos, si bien nos va, porque en un país como México la verdad es que tampoco es de lo más frecuente, pero debería de serlo. ¿Y cómo deberíamos de considerar otra serie de especialistas en torno a la mujer embarazada, tanto en el sistema público, que me parecería lo más importante, como en el sistema privado? No he escuchado nunca, por ejemplo, en un sistema público, que a las mujeres como parte del chequeo del embarazo se les revise la boca. Fíjate que creo que en los últimos años y por toda la evidencia, ¿sabes? Es que Se ha hay ido tanta incorporando. evidencia, exactamente, hay tanta evidencia ya, o sea, no es algo que probablemente pueda suceder, es algo que se ve todos los días. En particular en la universidad, por ejemplo, o en el sector público de salud, se ha incorporado. Desafortunadamente, para resolver estas situaciones a veces es limitado tanto los recursos como los especialistas. Por ejemplo, en el sector público no hay especialistas en periodoncia, por ejemplo, que somos los más indicados, digamos, para resolver estos problemas de la encía y de la boca en particular. Entonces, ahí encontramos una limitación que pues no permite tanto. En la universidad, Claro. por ejemplo, sí, en la universidad estamos, yo que soy maestra en la universidad, tenemos la especialidad, ofrecemos el servicio, ¿no? de la clínica, se les atiende, y de alguna manera en la cuestión pública pues se ha podido resolver con sus limitaciones, obviamente, pero de alguna manera se ha podido resolver, te digo, Sí. por toda esta evidencia. Y en la O sea, parte privada, sí... lo hemos incorporado mucho más. Los médicos principalmente, ¿no? Que son, yo embarazada le voy a preguntar a mi ginecólogo, yo embarazada le voy a preguntar a mi endocrinólogo o a quien me esté revisando, ¿no? El médico internista, quien esté a cargo. Y cada vez mucho más hemos visto, y sobre todo en una generación, creo yo, un poco más joven, ¿sabes? Que tenemos ya una perspectiva mucho más global, mucho más abierta. Se ha incorporado mucho más los protocolos de odontología dentro de como la parte preventiva, ¿no? de claro. estas enfermedades. Sí. Ahora, hablando de la parte preventiva, creo que un momento clave es la adolescencia. Es decir, para que una mujer pueda llegar saludable al embarazo, pues pensamos y damos por hecho que la niñez y que la adolescencia tienen que ser fundamentales. Pero en la etapa de la adolescencia, a ver, ¿qué problemas nos encontramos que estén relacionados en esto de la salud? Y también te preguntaría, ¿cuáles tendrían que ser, digamos, las medidas básicas, fundamentales para cuidar a un adolescente? Sí. Mira, lo que sucede durante la pubertad o los chicos adolescentes, jóvenes, obviamente por todo este cambio hormonal que estamos hablando, puede presentarse, de hecho, o sea, aumenta la circulación sanguínea, puede presentarse un aumento, de hecho, de volumen en la encía, por ejemplo, una encía mucho más enrojecida, más sensible, ¿no? La cuestión con los adolescentes a veces es difícil en el cepillado si durante la infancia no se les ha creado un hábito mucho más instalado. Oye, o que se les haya creado, porque luego es la etapa de Sí. me rebelo contra todo lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y no quiero ni siquiera bañarme, y Sí.
menos lavarme los dientes. Entonces, pues es una situación algo difícil, sin embargo, es fisiológico, es normal que estas situaciones sucedan. Sin embargo, sí creo que, bueno, hay medidas preventivas, definitivamente. O sea, si los papás están constantemente, obviamente, insistiendo, lo más básico, que es el cepillado en casa, ¿no? O sea, insistiendo, Es decir, eso es de todas las importante. batallas con un adolescente, la higiene dental tiene que ser una que sí se tenga que librar. Vale la pena la batalla, o sea, vale la pena, porque al final, obviamente, es la parte más preventiva que podemos realizar, ¿no? Todos, adultos, todos, lavarnos nuestros dientes es lo más preventivo que podemos realizar de manera rutinaria. Sin embargo, obviamente, sí, en consultorio, pues realizar limpiezas, obviamente, estar pendientes, verificar si esto, insisto, si es parte de la normalidad, ¿no? O sea, que nosotros revisamos y decimos, no, esto es normal que esté sucediendo, o no, y cuando no, pues obviamente realizar algún tratamiento. Y eso normalmente se puede detectar en las citas de mantenimiento de limpiezas, de rutina, ¿no? O sea, uno papá de ¿Cada adolescente cuánto puede tienen que hacerlo. ser? Porque tú tus rutinas de limpieza, pero a ver, ¿cuántos la tenemos programada? Dime, ¿cada Sí. cuánto tiempo tiene que haber esta consulta con el médico? Fíjate que cada vez las citas de mantenimiento son más personalizadas. En general, la medicina cada vez es mucho más personalizada, o sea, muy individualizada, ¿no? Para las citas de mantenimiento, las citas de las limpiezas de control, digamos, es lo mismo. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que los veo cada 2 meses, cada 3 meses, hay quien veo cada 6 meses, hay quien veo cada año, hay quien veo cada 2 años, o sea, es realmente muy variable. ¿Pero cuánto es el tiempo que no tiene que pasar? Mira, yo creo que un promedio, podríamos decir, lo que consideramos en general, que son cada 6 meses, ¿no? O sea, eso es como una media, es como un promedio que podríamos considerar, pero la realidad es que a veces sí nos quedamos muchos con la idea, ¿no? De, no, cada 6 meses, y a veces romper un poco esa idea, en particular, por ejemplo, con mis pacientes que veo cada 2, 3 meses, es así como, doctora, ¿por qué me ve tan seguido? Debería ser cada 6 meses. No, bueno, es que depende de los factores de riesgo. Sí, pero que sepamos, ¿no? Que, por ejemplo, hoy quien nos está viendo, quien nos está siguiendo, entienda que no pueden pasar 2 años sin que hayan ido a que les hagan una limpieza y una revisión a profundidad. Exactamente, eso sí. Yo creo que, a ver, una vez al año ya sería, les digo, los casos que tengo así, que veo mucho más esporádicos, es porque son pacientes o que no están aquí en la ciudad, o que realmente yo me doy cuenta que pueden mantenerlo, ¿no? O sea, que con su cepillado en casa, o sea, está siendo mantenible. Ahora, volviendo al tema de la adolescencia, es la etapa en la que también muchos están con aparatos de apoyo, ¿no? Con los brackets, con retenedores, con alguna clase de cuestión. ¿Esto complica el tema de la limpieza, de la higiene? ¿Esto luego de pronto puede ser factor para que haya ahí un problema también de limpieza? Totalmente, totalmente. Y uno tiene que ser muy consciente cuando uno tiene sus hijos en estas temporadas, ¿no? En estas etapas, que igual vale la pena. No es como no hay que hacerlo para evitarlo. No, en realidad los tratamientos de ortodoncia, de ortopedia, valen toda la pena. Lo que pasa es que al final parte del tratamiento es mantener este biofilm que le llamamos, esta placa, esta cantidad de bacterias controlada. Esa es la idea principal, ¿no? O sea, en términos generales, en realidad, con implantes, con prótesis, o sea, bajo cualquier circunstancia, mientras nosotros tengamos esta placa controlada, bajo control tal cual, se puede mantener. Eso es tanto en casa como en consultorio. Una adolescencia donde no hay cuidado dental, ¿a qué nos va a llevar? Definitivamente a enfermedad, definitivamente a una gingivitis, a una periodontitis, a caries, a destrucción, ¿sabes? A pérdida dental. Desafortunadamente, con la caries en particular, por ejemplo, es una combinación también, tiene mucho que ver con la alimentación, o tiene todo que ver con la alimentación en realidad. Y la alimentación en chicos jóvenes a veces es bastante deficiente, o niños, y entonces se ve estas caries súper presentes, muy destructivas, y que eso obviamente es el camino, ¿no? De una etapa de adulto en donde tú dices, pues, ¿cómo va a estar de adulto si ahora a sus 10 años está en esta situación? ¿Cómo tendrá sus dientes a los 60 años? Lo más probable es que ya no estén presentes, claro, ¿no? Y eso obviamente hay un cambio y una modificación en el habla, en la alimentación, en un montón de cosas. Incluso en la seguridad personal, ¿no? En la proyección personal que puedes llegar a tener. Ahora, vámonos a dar un salto tremendo hasta la menopausia. Esta palabra, como lo decías, tan temida por muchas mujeres, pero creo que gran parte de perderle el miedo es prepararnos para llegar a esa etapa y prepararnos de la manera correcta. Hemos hablado ya con ginecólogos al respecto, pero quiero platicar contigo de a ver de qué manera está vinculado esto otra vez, el tema de la menopausia con la boca.
digamos, en ambos sentidos. Primero, la boca como síntoma y como evidencia de que algo está pasando, y en otra parte, el carga hormonal y todo lo demás como afectación a la boca. Sí, exacto. Bueno, partiendo de que la situación es que son todos estos cambios hormonales, ¿no? Que estamos hablando de estrógenos, progesteronas, todo esto que está presente, bueno, evidentemente va a traer consecuencias o manifestaciones en la boca. Creo yo que una de las más frecuentes o de las que a mí me toca más ver en mi consulta, por ejemplo, es igual disminución en la saliva, por ejemplo, muchas mujeres, sobre todo si están con medicamentos de sustitución, ¿sabes? Entonces, me toca ver, por ejemplo, también muchas mujeres que están tomando antidepresivos en estas etapas, ¿sabes? Porque obviamente hablábamos de que es un todo, ¿verdad? O sea, nosotros yo puedo hablar de la boca, pero hay una manifestación general en todo el cuerpo. Entonces, yo veo frecuentemente esta situación en A ver, donde... explícame, falta de saliva, Sí. ¿qué repercusiones tiene? Porque creo que es más fácil entender, por ejemplo, en los ojos. Falta de lubricación, pues claro, ahí hay un riesgo y un problema fuerte, pero en la boca, ¿qué significa o qué provoca la falta de saliva? Mira, la saliva obviamente tiene funciones muy importantes en nuestra boca, de lubricación, de protección, de limpieza, ¿sabes? Tiene como actividades o funciones muy, muy particulares, muy necesarias, súper necesarias, muy importantes. Entonces, cuando esta se ve disminuida, que se puede ver disminuida por muchas razones, pero en la menopausia es un momento importante en donde se puede detectar en combinación con los medicamentos, como lo platicaba. Esto puede poner en riesgo a caries, por ejemplo, porque si no existen todos estos sistemas buffer de defensa, o sea, tenemos un gran sistema de defensa en nuestra boca. La boca es un sitio, es el sitio más contaminado, de hecho, podríamos decir, o más con un biofilm, con una contaminación, por así decirlo, la más alta de todo nuestro cuerpo. Entonces, si esto no está regulado por la saliva, si la función de alguna manera está afectando, ¿no? O sea, muchas de las ocasiones cuando no hay saliva suficiente, obviamente todos los tejidos se resecan, entonces pueden haber úlceras, pueden haber, o sea, un montón de cosas que van sucediendo a partir de la disminución de la saliva. Creo yo que la más importante podría ser el riesgo de caries y el riesgo de gingivitis. Hay pérdida de calcio durante la menopausia, ¿no? Y es creo que una de las cosas que más escuchamos. ¿Hay riesgo de la pérdida de piezas dentales? Fíjate que hay muchos mitos alrededor de eso, tanto en el embarazo como en la menopausia, porque uno de los el mito más conocido creo que es en el embarazo, bueno, es normal, un hijo, un diente, ¿no? Tengo muchos pacientes que me dicen, tengo 3 hijos, tengo 3 dientes menos, y eso en realidad no debería suceder, ¿no? Te digo, en el embarazo en particular, en la menopausia también, riesgos que platico, que se está en un estado mucho más vulnerable de estas enfermedades. Entonces, no debería considerarse como parte normal, como, bueno, es que ya estoy envejeciendo, ¿no? Porque si ya estoy en esa etapa, estoy envejeciendo, es normal que yo vaya perdiendo dientes. Eso es totalmente un mito y es un error, es una mentira. En realidad, muchas de las enfermedades se pueden prevenir, muchísimas, y no podría decir hasta casi todas, ¿no? Entonces, en realidad hay que conocerlas, hay que saber cuáles son los factores de riesgo y atenderlas, que eso creo que a veces es la limitación, ¿no? Porque informados estamos, podemos encontrar información de este tipo por todas partes. Creo yo que parte a veces de la limitación es decir, bueno, creo que tengo esto, ¿verdad? Porque es necesario un diagnóstico, una serie de estudios radiográficos, tomográficos, o sea, un montón de estudios que utilizamos nosotros, decir, bueno, creo, tal vez que tengo esto, debo ir a consultar, debo ir con un médico especialista, tanto en la medicina como en la odontología, para que esto sea atendido y entonces no considerar que la pérdida dental o que la inflamación es algo normal, es algo que todo el mundo le sucede. Yo creo que nada está sucediendo y no. Muchas veces sí. Finalmente, doctora, porque el tiempo nos alcanza y ya nos tendremos que detener a platicar largo y tendido de cada una de las cosas que nos has dicho, pero hoy no quisiera cerrar sin decir, a ver, cuando nos rompemos una pierna, evidentemente vamos corriendo al hospital y nos atendemos, pero es más complicado el que tengamos la disciplina y el control de tener una salud bucal. Creo que lo vemos menos cuando tenemos un problema, por ejemplo, lo decías, una caries, un dolor que no podemos aguantar. Por supuesto que vamos a correr, pero tú nos decías, la importancia de esto es prevenir, es tener un mantenimiento, es tener una constante. ¿Qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos está siguiendo en esta ocasión? ¿Qué les dirías sobre la relevancia de la salud bucal, de la relevancia de tener como este estado de equilibrio?
Claro. Bueno, obviamente desde mi perspectiva creo que tiene toda la relevancia. Creo que la boca, como lo comentaba, es un sitio vulnerable, susceptible, ¿no? A enfermedades. Creo yo que a veces se le deja un poco de lado, como a veces entre colegas decimos, como si la boca no estuviera dentro del cuerpo, ¿no? Claro. Como si estuviera fuera y pudiéramos decir, aquí la dejo un momento y mi organismo está funcionando perfecto. No, la boca está dentro de nuestro organismo y tiene una conexión total a nuestro cuerpo. Entonces, yo pensaría que darle una prioridad, ¿no? Importante, algo que todos digamos, oye, no, algo está pasando, o tengo una sospecha de algo está pasando, no se diga con el cáncer oral, por ejemplo, que es de los a veces menos tratados porque dicen, no, pues tengo algo, no creo que esté pasando nada, una ampollita, me debe haber lastimado con la torta de ayer, o sea, creo que algo es... Y la verdad es que, o sea, a veces son lesiones muy importantes y riesgosas. Entonces, definitivamente, como lo decías, o sea, las citas de control, de mantenimiento, creo yo que es ahí donde nosotros nos damos en nuestra consulta, en el día a día, es ahí donde nos damos cuenta, decimos, oye, nosotros también estamos sospechando de una lesión, por ejemplo, o esta inflamación, o esta caries, oye, hay que atenderla, hay que hacer tratamientos preventivos, hay que hacer colocaciones de flúor, preventivas, para remineralizar, o sea, nuestra generación definitivamente ya no es de, bueno, un poco de dolor, vamos a sacar el diente. No, o sea, hay un montón ya de técnicas, hay un Claro. montón ya de protocolos de prevención en donde definitivamente esto se evita, ¿no? Sin embargo, al final, pues es una decisión de uno como paciente, de decir, bueno, tengo que ir a consulta y tengo que ver qué está pasando en mi boca. Claro, y yo concluiría con lo que nos decías al inicio, ¿no? Si no es porque nos preocupe nuestra salud bucal, pues por lo menos porque eso puede ser como la puerta para darnos cuenta de que algo más está sucediendo en nuestro cuerpo, y creo que sí tenemos que ser muy conscientes de la relevancia que tiene la salud, el bienestar, como lo decías también al inicio de la charla, doctora, el bienestar, la importancia de poder mantenerlo y de poder mantenerlo de manera preventiva, porque retomarlo una vez que hay ya una cuestión, un padecimiento, es mucho más complicado y, si queremos verlo así, incluso un poco más costoso. Creo que lo mejor tendría que ser la prevención, y por eso te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. De nada, es un placer platicar contigo como siempre. Igualmente, a la doctora Nayeli Rector acompañándonos en esta ocasión en Es la Entrevista. Yo te espero en la siguiente. Soy Erika Salgado.